Le envié un mensaje a mi nuera preguntándole dónde pasaríamos la Navidad. Ella respondió, ups, se nos olvidó decirte. Nos fuimos a España. Solo yo, tu hijo y tu esposo. Solo los que realmente importan, ¿sabes? 2 días después, recibió una notificación del banco. Todas sus cuentas habían sido canceladas, y la mujer que ella pensaba que era solo una viejita solitaria había desaparecido por completo. Pero me estoy adelantando, mejor empiezo desde el momento en que mi mundo se vino abajo con un solo mensaje de texto. Era 27 de diciembre y estaba sentada en mi cocina con mi café de la mañana, preguntándome por qué nadie me había llamado en Navidad. La casa se sentía inusualmente silenciosa, incluso para mí. Había pasado las fiestas sola, asumiendo que todo se debía a un malentendido con los planes. Mi hijo David había sido vago cuando le pregunté sobre la Navidad unas semanas antes, limitándose a decir que aún lo estaban pensando. Así que decidí escribirle a Rachel, mi nuera. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero después de 22 años de matrimonio con mi hijo, ya la consideraba familia. Mantener el mensaje simple y cordial me pareció lo mejor. Hola, Rachel. Espero que hayan tenido una linda Navidad. Solo me pregunto qué planes tenemos para Año Nuevo. ¿Debo preparar algo? La respuesta llegó en minutos, y cada palabra se sintió como un golpe físico. Ups. Se nos olvidó decirte. Nos fuimos a España. Solo yo, tu hijo y tu esposo. Solo los que realmente importan, ¿sabes? Me quedé mirando la pantalla una y otra vez. Mi esposo, mi compañero por 43 años, Thomas, se había ido a España en Navidad sin decirme nada, junto con mi hijo David y Rachel, los tres, los que realmente importan. Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono. Lo puse sobre la mesa de la cocina y apoyé las palmas contra la madera, tratando de calmarme. Esto no podía ser real. Thomas no me haría algo así. Según yo, íbamos a pasar una Navidad tranquila en casa. Pero mientras el impacto se desvanecía, los recuerdos empezaron a llegar, Thomas diciendo que tendría reuniones de trabajo la semana de Navidad, las respuestas evasivas de David cuando preguntaba sobre los planes, la sonrisita satisfecha de Rachel en la cena de Acción de Gracias, cuando comentó que hay familias que saben priorizar lo que es importante. Me levanté y caminé hacia el estudio de Thomas, sintiendo las piernas inestables. Su escritorio estaba libre del desorden habitual. El calendario en la pared no tenía nada anotado para la semana de Navidad, pero ahora noté unas ligeras marcas de borrador donde algo había estado escrito y luego eliminado. En el bote de basura encontré boletos de embarque arrugados. Madrid, 3 pasajeros. La realidad me golpeó como agua helada, habían planeado ese viaje por semanas, quizá meses. Me habían excluido deliberadamente. Y peor aún, me habían mentido, dejándome pasar la Navidad sola mientras ellos disfrutaban en Europa. Me dejé caer en el sillón de piel de Thomas, el que le compré para su cumpleaños número 60. Todo en esa habitación hablaba de nuestra vida juntos, los libros que habíamos comentado, las fotos de nuestros viajes, los reconocimientos de su firma contable, donde trabajé a su lado durante 30 años antes de retirarme. ¿Acaso todo eso no significaba nada para él? Mi teléfono vibró con otro mensaje de Rachel. No exageres, Margaret. Necesitábamos tiempo en familia. Lo entiendes, ¿verdad? Tiempo en familia, sin mí. Ya no era parte de la familia. Y lo más cruel, aparentemente, fue lo casual con lo que lo hicieron. Sin discutir, sin confrontarme, sin darme explicación alguna. Simplemente me borraron de su Navidad, de su familia, de sus vidas, como si fuera tan insignificante que mi ausencia no sería notada por nadie que importara. Pensé en mi hermana Janet, que vive en Oregón y que me llamó en Navidad. ¿Dónde está Thomas?, me preguntó. Está descansando, le mentí, sin querer admitir que no sabía dónde estaba mi propio esposo. Ahora entendía por qué no había querido contestar el teléfono. Pasé horas sentada en ese sillón, sintiéndome cada vez más pequeña. Tenía 67 años, 43 de casada, madre de un solo hijo, y aparentemente me había vuelto tan invisible que mi propia familia podía irse de vacaciones navideñas sin mí considerarlo algo perfectamente normal. Pero entonces, junto con el dolor, empezó a aparecer algo más, algo peligroso y desconocido. No era el enojo caliente y explosivo que se apaga rápido, sino uno frío, constante, que crecía con cada respiración.
Porque, mientras estaba sentada en el estudio de Thomas, rodeada de pruebas de nuestra vida en común, empecé a pensar en otras cosas, cosas importantes. Como de quién estaba el nombre en la hipoteca de esta casa, de quién era la cuenta de retiro que había financiado su estilo de vida cómodo, de quién fue la herencia de mis padres que pagó la universidad de David, su boda, el enganche de su primera casa, y de quién fue la planeación financiera cuidadosa que permitió que Thomas se jubilara antes y disfrutara de estos años dorados. Mía. Todo mío. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos hasta encontrar el número de mi asesor financiero. Era fuera de horario, pero le dejé un mensaje. Harold, habla Margaret Thompson. Necesito reunirme contigo mañana a primera hora. Es urgente. Luego llamé a la línea de atención 24 horas de mi banco, First National Bank. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la operadora. Necesito hablar sobre mis cuentas, dije, con una voz más firme de lo que había sonado en todo el día. Todas mis cuentas. Mientras hablaba con la representante, sentí algo que no había experimentado en años: control. Por primera vez desde que leí ese devastador mensaje de texto, no estaba reaccionando a lo que me habían hecho. Estaba planeando lo que yo haría al respecto. Ellos pensaban que yo era solo una viejita solitaria que no importaba. Estaban a punto de descubrir lo equivocadísimos que estaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo. Y, por primera vez en meses, me permití pensar de verdad en los cambios que había estado ignorando. Las señales habían estado ahí desde siempre, ¿no? Solo que yo había sido demasiado confiada, demasiado dispuesta a creer lo mejor de las personas que amaba. Los recuerdos empezaron a llegarme por partes, como un rompecabezas que antes no había querido armar. 3 meses atrás, Thomas había empezado a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Solo poniéndome al día con unos expedientes de clientes, me dijo cuando le pregunté por el repentino cambio en su rutina. Pero Thomas llevaba 2 años semi-retirado. ¿Qué clientes? Cuando le propuse acompañarlo una mañana a su oficina para despedirlo, se puso nervioso. No es necesario, Margaret. Te aburrirías, me dijo. Antes nunca le había molestado que lo acompañara. Luego vino el Día de Acción de Gracias. Habíamos recibido a David y a Rachel como lo habíamos hecho durante los últimos 15 años. Pero esa vez algo se sintió diferente. Llegaron tarde, culpando al tráfico. Sin embargo, el coche de David no tenía el aspecto de haber hecho un viaje largo. Rachel estaba inusualmente animada, casi eufórica, hablando de todos los emocionantes cambios que se avecinaban. Cuando le pregunté a qué se refería, solo sonrió y dijo: ya lo verás. Recordé cómo, después de la cena, se apartaron juntos en la sala mientras yo recogía. Por lo general, David me ayudaba con los trastes. Era nuestra tradición, nuestro momento para ponernos al día. Pero cuando lo llamé a la cocina, Rachel intervino. Déjalo descansar, Margaret. Ha tenido una semana muy estresante. ¿Desde cuándo Rachel hablaba por mi hijo? La conversación se interrumpió bruscamente cuando entré a la sala con el café. Thomas estaba inclinado hacia adelante, hablando en voz baja, pero se recostó de inmediato al verme. Solo hablábamos del clima, dijo. ¿Quién se emociona tanto hablando del clima en noviembre? Ahora lo entendía, estaban planeando el viaje a España, discutiendo la logística, probablemente riéndose de lo fácil que sería engañarme. Pero las señales venían de antes de Acción de Gracias. En septiembre, Rachel había empezado a hacer comentarios sobre mi edad. Pequeñas cosas, supuestamente inofensivas. Margaret, te ves cansada últimamente. ¿Te sientes bien? Yo me sentía perfectamente. Tal vez deberías considerar uno de esos sistemas de alerta médica. Nunca se sabe a tu edad. Tenía 67, no 90. También había empezado a insinuar que me confundía con las cosas. Cuando mencioné que David había prometido ayudarme a organizar el garaje, Rachel se rió. Ay, Margaret, eso fue el año pasado. ¿No te acuerdas? Ya lo hicimos. Pero no lo habíamos hecho. El garaje seguía hecho un desastre. Thomas comenzó a respaldarla en estas pequeñas correcciones. Te estás volviendo olvidadiza, querida, me decía con suavidad cuando yo insistía en que tenía razón sobre algo. Era tan sutil, tan constante,
que empecé a dudar de mí misma. ¿De verdad había olvidado esa conversación con David? ¿Me estaría confundiendo? El recuerdo más doloroso fue en octubre. Estaba planeando la celebración de nuestro 40 aniversario de bodas para enero. Nada lujoso, solo una cena con David y Rachel en nuestro restaurante favorito. Le comenté a Rachel, emocionada por compartir la organización. Su respuesta fue una sonrisa llena de lástima. Ay, Margaret. Tom y yo ya hablamos de eso. Él cree que una noche tranquila en casa sería mejor para ti. Toda esa emoción podría ser demasiado para mí. Tom. Lo llamó Tom. Algo que nunca había hecho antes. ¿Y desde cuándo mi esposo discutía los planes de nuestro aniversario con Rachel en lugar de conmigo? En ese momento me dolió, pero lo reprimí. Tal vez Thomas sí se lo había mencionado. Tal vez yo estaba siendo demasiado sensible. El matrimonio requería compromiso, ¿no? Pero ahora, acostada en mi cama vacía mientras mi esposo presumiblemente dormía en algún hotel de España, lo veía con claridad. Me habían estado manipulando durante meses, haciéndome dudar de mi memoria, de mis percepciones, de mi valor. Me estaban preparando para dejarme atrás. La mañana después de Acción de Gracias, encontré a Thomas y a David en el estudio con papeles esparcidos sobre el escritorio. Los recogieron rápido cuando les llevé café. Solo asuntos financieros aburridos, dijo Thomas. Nada de lo que tengas que preocuparte. Nada de qué preocuparme. ¿En un matrimonio donde yo había manejado la mayor parte de la planeación financiera por décadas? Me habían excluido de conversaciones, decisiones, planes. Me hicieron sentir como una intrusa en mi propia vida, y yo lo permití porque los amaba, porque confiaba en ellos. La semana antes de Navidad, cuando Thomas dijo que tenía esas misteriosas reuniones de trabajo, le ofrecí plancharle las camisas. No es necesario, respondió de inmediato. Las llevaré a la tintorería. Thomas odiaba gastar en tintorería. Siempre decía que mi planchado era mejor que cualquier servicio profesional. David había sido igual de reservado. Sus llamadas semanales se volvieron breves y tensas. Cuando le preguntaba por su trabajo, respondía con evasivas. Si mencionaba los planes navideños, cambiaba de tema. Yo lo atribuía al estrés de las fiestas. Pero ahora lo sabía, me estaba mintiendo, igual que su padre. Lo más cruel fue lo normal que actuaron. Esa mañana de diciembre, Thomas me besó como cualquier otro día. Nos vemos en la noche, querida, dijo. Pero no volvió esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Y yo creí sus mensajes sobre reuniones extendidas y quedarse en un hotel cerca de la oficina. Incluso me preocupé por él, le mandé mensajes pidiéndole que manejara con cuidado por el clima invernal. En realidad, estaba en España con mi hijo y mi nuera, planeando excursiones, compartiendo comidas, creando recuerdos, unas vacaciones familiares sin mí. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando nuestro jardín cubierto de nieve. Thomas y yo habíamos plantado esos árboles juntos hace 30 años. Construimos la terraza donde hicimos incontables parrilladas con los amigos de David. Pintamos esta casa habitación por habitación, elegimos cada detalle juntos. ¿O lo hicimos? Ahora ya no estaba segura de que era real. Pensé otra vez en el mensaje de Rachel, solo los que realmente importan. Ella había estado estableciendo una jerarquía, y yo no estaba en ella. Mi esposo de 43 años, mi único hijo y mi nuera habían formado su propia unidad familiar, y yo era prescindible. Pero había algo que no se habían detenido a considerar. Algo que sus meses de manipulación y mentiras habían pasado por alto. Todo lo que ellos disfrutaban ese viaje a España, su estilo de vida cómodo, su seguridad financiera se remontaba a mí. Mi herencia, mis décadas de ahorro cuidadoso, mis aportaciones económicas que habían permitido que Thomas se jubilara antes y que David comprara su casa. Pensaban que podían hacerme a un lado porque, solo, era esposa, solo, era madre. Creían que mi papel era desvanecerme en silencio mientras ellos vivían su vida. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. A la mañana siguiente, me senté frente a Harold Brennan en su oficina del centro, observando cómo su expresión cambiaba mientras le mostraba los documentos que había reunido. Harold había sido nuestro asesor financiero por 12 años, y nunca lo había visto tan incómodo. Margaret, necesito ser completamente honesto contigo, dijo, ajustándose los lentes con nerviosismo.
Thomas vino a verme hace 3 semanas. Me preguntó sobre transferir algunos activos, reestructurar ciertas cuentas. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué tipo de reestructuración?, pregunté. Harold sacó un expediente grueso. Quería saber sobre poner a David como cotitular en varias de sus cuentas conjuntas. Me dijo que estabas teniendo algunos problemas de memoria y que sería prudente que él tuviera acceso de respaldo. Problemas de memoria. Ahí estaba otra vez, esa cuidadosa campaña para pintarme como incompetente. Harold, dije despacio, quiero que saques todas nuestras cuentas, cada inversión, cada certificado de depósito, cada cuenta de ahorros. Quiero ver exactamente qué está a mi nombre, qué está a nombre de Thomas y qué es conjunto. Durante la siguiente hora, Harold me fue guiando por todo nuestro portafolio financiero. Lo que descubrí me enfermó físicamente. De nuestros $1.2 millones en activos, casi el 70% estaba solo a mi nombre. Mis padres me habían dejado una herencia considerable cuando fallecieron hace 15 años. Había sido cuidadosa con ese dinero, invirtiéndolo sabiamente, viéndolo crecer. Lo que había olvidado, después de tantos años pensando en Thomas y en mí como un equipo, era que había mantenido la mayoría de esos activos separados por cuestiones fiscales. La casa estaba a mi nombre. La había heredado de mis padres y nunca cambiamos la escritura porque nuestro abogado nos aconsejó que, por impuestos, era más conveniente dejarla así. Thomas siempre bromeaba diciendo que vivía en mi casa, pero yo nunca lo vi como algo distinto a nuestra casa. Mi cuenta de retiro, construida a lo largo de 30 años de trabajo, era evidentemente mía y solo mía. Incluso nuestra cuenta de ahorros conjunta había sido financiada en su mayoría con mis aportaciones. El despacho contable de Thomas había prosperado, sí, pero él siempre había sido generoso con sus gastos, membresías en el club de golf, cenas costosas, escapadas improvisadas de fin de semana. Yo era la que, en silencio, reponía los ahorros. Harold, dije, con la voz firme a pesar del nudo en el estómago, si Thomas intentara acceder a cualquiera de estas cuentas sin mí, ¿podría hacerlo? Harold se movió incómodo en su asiento. En las cuentas conjuntas, sí, pero, Margaret, alrededor del 70% de tu patrimonio está en cuentas donde eres la única titular. Para tocar ese dinero necesitaría tu firma o un poder notarial. ¿Poder notarial? ¿Era de eso de lo que trataban aquellos papeles en el estudio? ¿Estaba Thomas planeando declararme incompetente? Quiero hacer algunos cambios, le dije. Desde hoy. Pasé el resto de la mañana reestructurándolo todo. Moví todos los fondos de nuestras cuentas conjuntas a cuentas nuevas solo a mi nombre. Cambié beneficiarios en mis cuentas de retiro y pólizas de seguro de vida. Actualicé contraseñas en todas las cuentas en línea. A medida que avanzábamos, Harold parecía cada vez más inquieto. Margaret, ¿estás segura de esto? Son cambios importantes. Tal vez deberías hablarlo con Thomas antes. Thomas está en España, respondí con simpleza. No me consultó eso conmigo. Al mediodía, Thomas solo tenía acceso a una cuenta, su modesta cuenta de cheques con unos $3,000. Todo lo demás estaba protegido. Pero yo no había terminado. Mi siguiente parada fue el banco donde habíamos tenido la hipoteca por 20 años. La casa ya estaba pagada, pero quería entender todas las implicaciones de ser la única propietaria. Señora Thompson, dijo la oficial hipotecaria, revisando los registros, recuerdo cuando usted y su esposo liquidaron el préstamo antes de tiempo. Fue una decisión financiera muy inteligente. En realidad, dije, repasando los documentos, veo que los pagos finales provinieron de mi cuenta, específicamente. Ella asintió. Sí, hizo ese pago grande con los fondos de su herencia, le ahorró miles en intereses. Mis fondos de herencia, mi decisión, mi dinero, el mismo que nos liberó de una hipoteca y le permitió a Thomas retirarse cómodamente. Desde el banco, conduje hacia el vecindario de David. Había algo que me venía inquietando desde hacía meses. La primavera pasada, David y Rachel habían comprado una camioneta nueva, una SUV costosa que presumieron con entusiasmo. Cuando pregunté cómo habían hecho semejante compra con el sueldo de maestro de David, respondieron con evasivas. Ahora, sentada en mi coche frente a su casa y mirando esa SUV en la entrada, saqué el teléfono para comprobar algo que había olvidado. 6 meses atrás, Thomas me había pedido firmar unos papeles.
Solo estábamos actualizando nuestro testamento, me dijo. Nada importante. Pero entre esos documentos había otros papeles mezclados. Los firmé sin leerlos bien, porque confiaba en mi esposo. Llamé a Harold de nuevo. Harold, necesito que revises algo para mí. Hace 6 meses, ¿hicimos algún préstamo o regalo a familiares? Hubo una pausa. Déjame ver. Sí, Margaret. Hubo una transferencia de $20,000 a David Thompson. Se clasificó como un regalo familiar. $20,000. Suficiente para el enganche de esa camioneta. Dinero que había salido de mis cuentas, con mi firma, pero sin que yo supiera realmente lo que estaba firmando. Harold, necesito copias de todos los documentos que firmé ese día, y quiero ver exactamente de dónde salió ese dinero. El dinero había salido de mi cuenta de inversiones. Mi dinero, regalado a mi hijo, sin mi conocimiento ni mi verdadero consentimiento. Me quedé sentada en mi auto, frente a la casa de David, mirando la camioneta que, sin saberlo, les había comprado. Y sentí que algo dentro de mí se rompía. Esto no se trataba solo de que me dejaran fuera de un viaje de Navidad. Esto era el resultado de años de manipulación financiera. Habían usado mi dinero mientras, poco a poco, me iban apartando de sus vidas. Pero lo que de verdad me hizo hervir la sangre fue recordarlo. David me había llamado la semana después de comprar el carro para darme las gracias por ser tan comprensiva con el tema de que el dinero estaba justo. Incluso me pidió ayuda para pagar la luz ese mes. Le mandé $500, preocupada de que mi hijo estuviera batallando económicamente, todo mientras él paseaba en un auto que yo había pagado. Mi teléfono sonó. El nombre de Thomas apareció en la pantalla. Lo miré un largo rato antes de rechazar la llamada. De inmediato volvió a marcar. Lo rechacé otra vez. La tercera vez, contesté. Margaret, gracias a Dios. He estado tratando de localizarte. Parece que hay un problema con nuestras cuentas. El hotel no puede procesar nuestra tarjeta de crédito. Y cuando llamé al banco... ¿Cómo está España, Thomas? Silencio. Margaret, ¿puedo explicarlo? Estoy segura de que sí, pero ahora mismo no me interesan tus explicaciones. Mira, estás exagerando. Fue solo un viajecito. Rachel pensó que sería bueno que David pasara tiempo con su padre. ¿Y tú has estado tan cansada últimamente? Cansada, ¿verdad? Igual que he estado, olvidadiza, confundida, y difícil. Otra pausa. Margaret, ¿qué hiciste? Tomé control de mis propias finanzas. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No puedes simplemente cortarnos el acceso a nuestro dinero. Mi dinero, Thomas. La mayor parte siempre ha sido mío. Podía escuchar la voz de Rachel al fondo, aguda y molesta, aunque no distinguía las palabras. Margaret, tenemos que hablar de esto cuando regrese. No hagas nada más hasta que podamos conversar. ¿Y cuándo será eso? Olvidaste mencionar tus fechas de viaje. Volvemos mañana. Margaret, por favor. Sea lo que sea que pienses que pasó, podemos arreglarlo. Lo que creo que pasó, Thomas, es que te fuiste de vacaciones familiares sin mí. Me mentiste durante semanas. ¿Has dejado que Rachel convenza a todos de que estoy perdiendo la cabeza para qué? ¿Qué exactamente? ¿Tomar control de mis finanzas? ¿Declararme incompetente? No es de eso de lo que se trata. Entonces, ¿de qué se trata? Explícame cómo un hombre pasa Navidad en España con su hijo y su nuera, pero deja a su esposa en casa creyendo que está trabajando. Porque ahora podía escuchar a Rachel con más claridad. Decía algo sobre ancianas dramáticas e ingratas. Pásame a Rachel, dije. Margaret, no es necesario. Pásamela, Thomas. Hubo una pausa, un murmullo entrecortado, y luego la voz de Rachel, empapada de una dulzura falsa. Hola, Margaret. Espero que no estés molesta por nuestro viajecito. Fue algo de último momento, y pensamos que preferirías quedarte en casa. Rachel, quiero que me escuches con mucha atención. Tienes 48 horas para devolver los $20,000 que se transfirieron a la cuenta de David hace 6 meses. Silencio.
No sé de qué estás hablando. El dinero para tu coche. El dinero que mi esposo me hizo firmar sin decirme para qué era. Eso fue un regalo. No puedes quitar un regalo. Obsérvame. Más silencio. Margaret, estás siendo irrazonable. Ese dinero ya no está. Lo usamos para gastos. Entonces más vale que encuentres la forma de reponerlo, porque desde hoy la cuenta bancaria que pagó tus vacaciones en España está cerrada. Las tarjetas de crédito que usabas están canceladas. Y si quieres algún apoyo económico de esta familia en el futuro, tendrás que empezar a tratarme como si realmente formara parte de ella. La escuché decirle algo a Thomas, alzando la voz. Thomas volvió a la línea. Margaret, estás cometiendo un gran error. Somos familia. Estas cosas se arreglan juntos. Tienes razón, Thomas. Las familias sí resuelven las cosas juntas. No se mienten, no se roban, y sobre todo, no se abandonan en Navidad. Colgué. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Las siguientes 24 horas fueron las más empoderadoras de mi vida. Durante décadas, había sido la esposa comprensiva, la madre que entendía, la que en silencio hacía que todo funcionara. Ahora, por primera vez, actuaba completamente por mí misma. Empecé cambiando todas las contraseñas de cada cuenta a la que ellos habían tenido acceso, banca en línea, tarjetas de crédito, portafolios de inversión, hasta los servicios de streaming que usaban en su casa. Sonaba mezquino, pero también era necesario. Tenían que entender que en nuestra vida ya nada se daría por sentado. Luego llamé a mi abogada, Patricia Williams. La habíamos contratado para planificación patrimonial hace años, y confiaba en su discreción. Me alegra que hayas llamado, Margaret, dijo Patricia cuando le expliqué la situación. Lo que describe suena a abuso financiero contra un adulto mayor, incluso si viene de familiares. ¿Es eso lo que es?, pregunté. Manipulación sistemática para acceder a tus finanzas mientras socavan tu confianza y autonomía. Sí, exactamente así es. La buena noticia es que, como la mayoría de los bienes están a tu nombre, aquí tienes un control significativo. Patricia me explicó las implicaciones legales de lo que estaba haciendo. Todo lo que había hecho hasta ahora estaba completamente dentro de mis derechos. Las cuentas conjuntas ya estaban listas para cerrarse. Las tarjetas de crédito, listas para cancelarse. Incluso los $20,000 que le había dado a David podrían recuperarse como un regalo no declarado obtenido mediante engaño. ¿Y la casa?, pregunté. Es tuya. Punto. Si Thomas ha estado viviendo ahí como tu esposo, tiene algunos derechos, pero son limitados. Podrías pedirle que se fuera si quisieras. No había considerado esa posibilidad, pero ahora la idea se quedó rondando en mi cabeza. Patricia, necesito entender algo. Si Thomas intentara que me declararan incompetente, ¿cómo sería ese proceso? Su voz se volvió seria. Requeriría evaluaciones médicas, audiencias en la corte y pruebas sustanciales de un deterioro cognitivo. ¿Alguien te ha insinuado que tienes problemas de memoria? Le conté sobre esos meses de insinuaciones sutiles, las correcciones disfrazadas de amabilidad, las insinuaciones de que estaba confundida o que empezaba a olvidar cosas. Margaret, esa es una táctica muy común. Si haces gaslighting a alguien el tiempo suficiente, logras que dude de su propia capacidad. Además, eso crea una narrativa útil si después quieres impugnar su competencia legal. Las piezas empezaban a encajar. No solo me habían dejado fuera en Navidad, llevaban meses construyendo un caso contra mi capacidad mental. Quiero que me consigas una evaluación cognitiva independiente, le dije. Quiero documentación médica que demuestre que estoy perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones. Muy buena idea. Lo organizaré hoy mismo. Después de colgar con Patricia, manejé al banco una vez más. Necesitaba entender exactamente con qué se toparían Thomas y David cuando intentaran acceder a fondos que ya no estarían disponibles. El gerente me explicó que las tarjetas de crédito canceladas serían rechazadas para cualquier cargo nuevo. Las cuentas conjuntas cerradas generarían notificaciones para ambos titulares. Thomas todavía podría usar su pequeña cuenta personal, pero no le duraría mucho en España. ¿Y los pagos automáticos?, pregunté. Cualquier pago automático desde las cuentas cerradas será rechazado.
Tendrás que revisar cuáles quieres mantener y configurar nuevos métodos de pago. Lo pensé. Nuestro seguro de casa, los servicios, los pagos del auto, todos esos gastos prácticos de nuestra vida juntos. Podría dejarlos vencer y obligar a Thomas a lidiar con el caos cuando regresara, pero eso también me afectaría a mí. En cambio, hice algo más estratégico, configuré nuevos pagos automáticos para todo lo esencial, pero únicamente desde mis cuentas personales. La casa seguiría asegurada y con calefacción, pero sería claramente mi casa, mantenida con mi dinero. Luego pensé en la situación de David y Rachel. Si habían estado dependiendo de regalos ocasionales de nuestra parte de mi parte para complementar su estilo de vida, estaban a punto de enfrentar realidades muy difíciles. Así que llamé a su compañía hipotecaria. Quisiera entender el historial de pagos de una propiedad, dije, dando la dirección de David. Lo siento, pero solo puedo proporcionar esa información al titular de la cuenta. ¿Y si le digo que estoy considerando ayudar con los pagos? ¿Podría decirme si la cuenta está al corriente? Hubo una pausa. Puedo decirle que la cuenta que consulta tiene un retraso de 37 días. 37 días. Estaban atrasados en su hipoteca y probablemente contaban con el dinero de Navidad que les daríamos para ponerse al corriente. Sentí un momento de preocupación maternal, pero recordé el mensaje de texto de Rachel, solo los que realmente importan. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de Thomas. Las había estado rechazando, pero ahora escuché uno de sus mensajes. Margaret, esto es ridículo. Nos estás dejando varados en España. Rachel está llorando. David no entiende lo que pasa. Por favor, devuélveme la llamada para arreglar esto. Rachel estaba llorando. La mujer que me había excluido de la Navidad y me había llamado irrelevante estaba llorando porque sus vacaciones se arruinaron. Llamé a Harold otra vez. Harold, quiero entender las implicaciones fiscales de los regalos a familiares. Si le di $20,000 a David sin darme cuenta de que era un regalo, ¿puedo contar eso contra futuros límites de herencia? Absolutamente. De hecho, puedes declararlo como parte de su asignación vitalicia de regalos. Si quisieras ser muy estricta, incluso podrías exigir la devolución si se entregó bajo falsas pretensiones. Tomé otra decisión. Llamé al distrito escolar de David. Hola, soy Margaret Thompson, madre de David Thompson. Intento comunicarme con él por un asunto familiar. Lo siento, señora Thompson, pero David está de vacaciones esta semana. No regresará hasta el 3 de enero. Claro, vacaciones. Gracias. Así que David había pedido tiempo libre para este viaje a España. No fue espontáneo ni de último minuto. Lo habían planeado durante semanas, coordinado permisos, reservado vuelos y hoteles. El nivel de engaño era impresionante. Esa noche hice algo que no hacía desde hace años, llamé a mi hermana Janet en Oregón. Margaret, ¿cómo estuvo tu Navidad? Me preocupé cuando Thomas no contestó el teléfono el otro día. Le conté todo, las vacaciones en las que me dejaron fuera, la manipulación financiera, los meses de gaslighting. Janet escuchó sin interrumpir, su enojo crecía con cada detalle. Ese hijo de, dijo finalmente. Y David, no puedo creer que David haya estado en eso. No creo conocer realmente a mi hijo, ya admití. ¿Qué vas a hacer? No estoy segura todavía. Pero ya estoy cansada de ser el tapete de la familia. Bien. Sabes, Margaret, mamá siempre decía que eras demasiado generosa para tu propio bien. Tenía miedo de que la gente se aprovechara de tu bondad. Nuestra madre había muerto hacía 15 años, pero podía escuchar su voz en mi memoria. Confía, pero verifica, solía decir. Había olvidado la segunda parte de ese consejo. Tarde esa noche, me senté en la cocina con una taza de té, haciendo listas. ¿Qué quería para mi vida de ahora en adelante? ¿Qué estaba dispuesta a tolerar? ¿Qué tenía que cambiar? Durante 43 años me había definido como la esposa de Thomas y la madre de David. Pero, ¿quién era Margaret Thompson cuando no estaba cuidando a todos los demás? Pensé en los viajes que Thomas y yo habíamos planeado hacer, pero que nunca hicimos porque David necesitaba ayuda con algo. Los pasatiempos que había abandonado porque las obligaciones familiares siempre eran lo primero.
Las amistades que dejé caer porque a Thomas le gustaba quedarse en casa. Tomé mi laptop y empecé a navegar en sitios de viajes. Siempre había querido conocer Italia. A Thomas nunca le interesó, decía que la comida europea le caía mal. Pero nada me impedía ir sola. En menos de una hora, marqué un tour de 2 semanas por la Toscana que salía en febrero. El costo sería significativo, pero era mi dinero. Me merecía gastarlo en algo que me hiciera feliz. De nuevo sonó mi teléfono. Era Thomas, esta vez contesté. Margaret, gracias a Dios. Hemos estado tratando de comunicarnos contigo todo el día. He estado ocupada. Mira, necesitamos hablar sobre esta situación. Rachel habló con un abogado aquí en Madrid, y dice que lo que estás haciendo podría considerarse abuso financiero. Me reí. De verdad me reí. ¿Abuso financiero? Thomas, déjame explicarte algo. Tomaste mi dinero, me mentiste durante meses, me excluiste de unas vacaciones familiares y me hiciste firmar documentos sin explicarme qué eran. Eso es abuso financiero. Estás siendo dramática. No, estoy siendo precisa. Y esto es lo que va a pasar, vas a arreglártelas para regresar de España sin mis tarjetas de crédito. Cuando llegues, tendremos una conversación sobre el futuro de este matrimonio, y David va a devolver los $20,000 que le di sin saberlo. Eso es imposible. No tienen ese dinero. Entonces no deberían haber gastado el mío. Pude escuchar a Rachel de fondo, su voz más aguda y frenética que antes. Pon a Rachel, dije. Margaret, no es necesario. Ponla en la línea, Thomas, o cuelgo y no me volverás a localizar hasta que estés de regreso en el país. Después de un momento, Rachel entró a la llamada. Su voz temblaba, sin nada del aire arrogante del día anterior. Margaret, creo que ha habido un malentendido. Nunca quisimos excluirte. El viaje fue tan de último minuto que pensamos que preferirías quedarte en casa. Rachel, deja de mentir. Planeaste este viaje por semanas. David pidió vacaciones en el trabajo. Reservaste hoteles y vuelos. Esto fue deliberadamente planeado sin mí. Eso no es verdad. Rachel, necesito que entiendas algo. Durante años me has tratado como una molestia en mi propia familia. Has socavado mi relación con mi hijo, convencido a mi esposo de que estoy perdiendo la cabeza y te has apropiado de mi dinero. Eso se termina ahora. No sé de qué hablas. Los $20,000 para tu carro. Las constantes insinuaciones de que estoy olvidadiza o confundida. La forma en que hablas por David cuando intento hablar con él. La manera en que poco a poco has tomado mi papel en las decisiones familiares. Silencio. Esto es lo que va a pasar, Rachel, cuando regreses de España, tú y yo vamos a tener una conversación muy honesta sobre tu futura relación con esta familia. Y esa relación dependerá completamente de si aprendes a tratarme con respeto básico. No puedes amenazarme. No te estoy amenazando. Te estoy explicando la realidad. El dinero que has estado gastando, el estilo de vida cómodo que has disfrutado, el apoyo financiero que has contado, todo viene de mí. Y si quieres que continúe, vas a tener que ganártelo. Escuché que le decía algo a Thomas, su voz subiendo casi a la histeria. Thomas regresó a la línea. Margaret, estás destruyendo esta familia. No, Thomas, tú la destruiste cuando decidiste mentirme durante meses. Cuando elegiste la opinión de Rachel sobre los votos de nuestro matrimonio. Cuando decidiste tratarme como una carga en lugar de una compañera. Yo nunca. Sí, tú. Los dos. Y ahora están enfrentando las consecuencias. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó por primera vez, en vez de decirme que debía aceptar. Quiero honestidad. Quiero respeto. Quiero ser incluida en las decisiones que afectan mi vida. Y quiero que reconozcan que todos me han tratado horrible. Y si hacemos eso, tal vez podamos reconstruir algo. Pero no será igual que antes. Thomas, yo no seré la misma que antes. Después de colgar, me quedé en la casa en silencio, sintiendo algo que no había experimentado en décadas, paz. Por primera vez en mi matrimonio, no estaba pensando en lo que Thomas necesitaba, en lo que David quería, en lo que haría feliz a los demás. Pensaba en lo que yo necesitaba,
en lo que quería, en lo que me haría feliz. Y lo que quería era una vida donde importara, donde se escuchara mi voz, donde se reconocieran y respetaran mis aportes. Si mi familia no podía darme eso, entonces tal vez era tiempo de encontrar una nueva familia, una que realmente me mereciera. Regresaron 2 días antes, y no por elección. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché la llave de Thomas en la puerta principal. El sonido de maletas cayendo en el pasillo, voces bajas y urgentes, luego pasos hacia la cocina. Thomas apareció en el marco de la puerta, luciendo desaliñado. Su usual aspecto impecable estaba despeinado, su ropa cara de vacaciones arrugada. Detrás de él, David se veía incómodo. Evitando mi mirada, Rachel los empujó a ambos con el rostro rojo de enojo. «Tenemos que hablar», dijo Thomas con voz controlada. «Buenos días a ustedes», también respondí sin dejar de untar mantequilla en mi tostada. «¿Qué tal el resto del viaje?» «Margaret, no juegues. ¿Te das cuenta de lo que nos hiciste pasar?» Tomé un sorbo de café y finalmente los miré. 3 personas que habían estado disfrutando en España mientras yo pasaba la Navidad sola, ahora paradas en mi cocina como si yo les debiera algo. En realidad, no. ¿Por qué no me cuentan? Rachel dio un paso adelante, con el control apenas contenido. Nos dejaste varados. No podíamos pagar nada. El hotel amenazó con llamar a la policía cuando nuestras tarjetas fueron rechazadas. Tuvimos que pedir dinero prestado a otros huéspedes solo para comer. «Qué terrible para ustedes», dije con calma. «Esto es cruel», Margaret, intervino David por fin. «Sea lo que creas que hicimos, esto fue vengativo». Dejé la taza de café y lo miré a los ojos. «¿En serio?» Lo miré fijamente. ¿Cuándo se volvió esta persona? ¿Cuándo aprendió a hablarle a su madre como si yo fuera el problema? «David, siéntate. Todos ustedes siéntense». Se quedaron de pie, unidos contra mí. «Está bien. Queden separados si prefieren, pero van a escuchar lo que tengo que decir». Saqué mi teléfono y abrí las fotos de los documentos financieros que Harold me había mostrado. «Thomas, ¿puedes explicarme por qué fuiste con nuestro asesor financiero hace 3 semanas para preguntar sobre transferir mis activos?» Su cara palideció. «Eso fue solo una planificación prudente». ¿Planificación prudente para qué? ¿Para declararme incompetente? ¿Para tomar control de mi dinero? No era para eso. Entonces, ¿para qué era? Porque Harold me mostró los papeles que pediste, documentos de poder notarial, transferencias de activos. ¿Qué planeaban exactamente? Rachel cruzó los brazos. «Margaret, estás paranoica. Tom solo estaba tratando de ayudar a organizar mejor las cosas». «¿Tom?», le pregunté a ella. «¿Desde cuándo llamas Tom a mi esposo?» «Es que él me pidió que lo llamara así». Me volteé hacia Thomas. «¿Es cierto?» Se movió incómodo. «No es importante». «Para mí sí lo es». «¿Cuándo empezaste a pedirle a mi nuera que te llamara con un apodo que nunca has usado con nadie más?» El silencio se extendió entre nosotros. «Quiero saber sobre el viaje a España», continué. «¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo?» «Margaret, David, te pregunto a ti directamente». «¿Cuánto tiempo?» Mi hijo miró a su padre, luego a Rachel, y finalmente a mí. «Desde octubre». ¿Octubre? Así que durante 2 meses, mientras yo planeaba nuestra cena de aniversario, mientras preguntaba por los arreglos de Navidad, mientras me preocupaba porque parecían distantes, ustedes planeaban unas vacaciones familiares sin mí. «No fue así», respondió David. «Entonces, ¿cómo fue?» «Explícamelo». Rachel dio un paso adelante. Se suponía que fuera un viaje de padre e hijo. Una oportunidad para que Tom y David se reconectaran. «¿Y tú fuiste por qué?» «Porque David quería que yo estuviera ahí». Miré a mi hijo. «¿Es cierto, David? ¿Querías a tu esposa en un viaje de padre e hijo?» El rostro de David se sonrojó. «Mamá, es complicado». «No, no lo es. O querías un viaje con tu padre o querías un viaje sin tu madre». «¿Cuál fue?» «No lo hubieras disfrutado», dijo Rachel rápidamente. «Tanto viaje,
La comida diferente, la barrera del idioma. Pensamos que estarías más cómoda en casa. ¿Me preguntaron a mí? ¿Qué? Alguien me preguntó si quería ir a España por Navidad. ¿Alguien me dio la opción de decidir si me gustaría? Ninguno respondió. Claro que no, porque esto nunca se trató de lo que yo disfrutaría. Esto fue sobre lo que ustedes querían, y yo no era parte. Me levanté y caminé hacia la barra donde había dejado más documentos. Hablemos de dinero, porque parece que de eso se trata todo esto. Me volví hacia ellos, sosteniendo los estados de cuenta bancarios. Tomás, de nuestros 1.2 millones en activos, ¿cuánto crees que es realmente tuyo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿cuánto de nuestra riqueza viene de tus ingresos versus los míos? Se vio incómodo. Margaret, siempre hemos compartido todo. Eso no fue lo que pregunté. David, ¿sabías que los $20,000 que recibiste para tu carro vinieron completamente de mi dinero de herencia? El rostro de David palideció. ¿De qué hablas? Del dinero que tu padre me hizo firmar hace 6 meses. Pensé que estaba actualizando nuestro testamento. En cambio, te estaba regalando $20,000 de mi dinero. Dinero que usaste para comprar un carro mientras me pedías ayuda para pagar la luz. No lo sabía. Claro que no, porque ninguno de ustedes se ha molestado en entender de dónde viene realmente el dinero de nuestra familia. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina. El 70% de nuestros activos están a mi nombre solo. La casa es mía. Las cuentas de inversión son principalmente mías. Incluso nuestra cuenta de ahorros conjunta estaba financiada principalmente por mis aportaciones. Thomas dio un paso adelante. Margaret, ¿a qué quieres llegar? Quiero decir que todos ustedes han estado viviendo de mi dinero mientras me tratan como si no importara. Me han excluido de las decisiones sobre nuestra vida mientras dependen de mi apoyo económico. La voz de Rachel subió de tono. No es justo. Nunca te pedimos dinero. No tenían que pedírmelo. Simplemente se esperaba. El enganche de David para su casa. Mi dinero. Tu carro. Mi dinero. Este viaje a España pagado con tarjetas de crédito que yo financio. Saqué otro documento. David, tu hipoteca tiene 37 días de atraso. ¿También ibas a pedirme ayuda con eso? Mi hijo se vio afectado. ¿Cómo sabes eso? Porque llamé a la compañía hipotecaria. Quería entender qué presiones financieras podrían haber motivado esta conspiración familiar. No es una conspiración, dijo Rachel, pero sin convicción. ¿Y tú cómo llamarías a esto, Rachel? Mentirme por meses sobre planes de vacaciones, manipularme para que firmara documentos financieros, socavar sistemáticamente mi confianza mientras usaban mi dinero. Me senté de nuevo, sintiéndome repentinamente cansada. Esto es lo que creo que pasó. Creo que todos ustedes se dieron cuenta de que yo controlo la mayor parte de la riqueza familiar. Creo que eso los incomodó, tal vez hasta los resentiste. Creo que decidieron que sería más fácil manejarme que respetarme. Thomas se sentó pesadamente. Margaret, no fue así. Entonces, ¿cómo fue, Thomas? Porque desde donde estoy sentada, parece que han estado planeando dejarme fuera de las finanzas mientras Rachel trabaja en dejarme fuera emocionalmente. Nunca intenté dejarte fuera, protestó Rachel. ¿De verdad? ¿Las constantes sugerencias de que estoy olvidadiza? ¿La forma en que hablas por David cuando trato de hablar con él? ¿La manera en que poco a poco has tomado control de la planificación y decisiones familiares? Me volteé hacia mi hijo. David, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo hablamos sin que Rachel estuviera presente? Él lo pensó, con el rostro preocupado. No recuerdo. Yo sí. Fue hace 6 meses, antes de que Rachel empezara a insistir en que las discusiones familiares tenían que incluir a todos. Ella intentaba ser inclusiva. Intentaba controlar la narrativa y funcionó, ¿verdad? Apenas me hablas ahora a menos que ella esté para manejar la conversación. La cocina quedó en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente habló Thomas. ¿Qué quieres de nosotros, Margaret? Quiero honestidad. Quiero respeto.
y quiero que reconozcan que todos ustedes traicionaron mi confianza. ¿Y luego qué?, preguntó David en voz baja. Luego vemos si queda algo que reconstruir. Rachel había estado callada varios minutos, pero ahora explotó. Esto es ridículo. Estás actuando como si hubiéramos cometido un crimen terrible. Nos fuimos de vacaciones. Tomamos decisiones financieras. Eso es lo que hacen las familias. Las familias no se mienten por meses. Rachel, no mentimos. Me dijiste que se te olvidó mencionar el viaje. Pero David pidió permiso en el trabajo, reservaron hoteles. Planearon esto por meses. Eso no es olvidar. Eso es mentir. Está bien. Mentimos. ¿Ahora estás feliz? Mentimos porque sabíamos que lo harías difícil. Que querrías cambiar los planes o añadir tus propios requisitos o encontrar la manera de hacerlo todo sobre ti. La máscara finalmente había caído. Hazlo sobre mí, Rachel. Se suponía que esto era sobre la familia. Yo soy familia. Eres la madre de David. Eso no significa que tengas que controlar todo lo que hacemos. Nunca intenté controlar nada, respondí. Solo quería ser incluida. Querías estar incluida en todo. Cada decisión, cada plan, cada conversación. Es asfixiante. Thomas y David se vieron alarmados por el arrebato de Rachel, pero ella siguió. ¿Sabes cómo es estar casada con alguien cuya madre llama todos los días, que espera ser consultada sobre cada elección que hacemos, que actúa como si todavía fuera la mujer más importante en la vida de David? Rachel, dijo David en voz baja. No. Alguien tenía que decirlo. Tu madre nunca ha aceptado que estás casado. Todavía actúa como si ella fuera primero. Como si nuestro matrimonio fuera secundario a tu relación con ella. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Eso es lo que piensas? Es lo que sé. Cada vez que hacemos planes, tienes que estar incluida. Cada vez que tenemos noticias, esperas ser la primera en enterarte. Sigues actuando como si David fuera tu niño pequeño en lugar de mi esposo. Miré a mi hijo. David, ¿así es como te sientes? Él evitó mi mirada. Mamá, a veces. A veces siento que te cuesta dejar ir. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Después de todo lo que había descubierto sobre su engaño, estaban haciendo que el problema fuera que yo estaba demasiado metida en sus vidas. Ya veo, dije en voz baja. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el patio donde David jugaba de niño. El columpio todavía estaba ahí, aunque hacía décadas que ya no lo usaba. Nunca lo quité porque amaba esos recuerdos. Quizá ese era el problema. Tal vez me había aferrado demasiado a una relación que ya había cambiado, pero eso no justificaba su comportamiento. No excusaba las mentiras, la manipulación financiera, la crueldad deliberada. Me volví para enfrentarlos. Tienes razón, Rachel. Me ha costado aceptar que David está casado. Probablemente he estado demasiado involucrada en sus vidas. Un destello de alivio cruzó su rostro. Pero eso no excusa lo que has hecho. Podrías haber hablado conmigo sobre límites. Podrías haber pedido espacio. En cambio, elegiste el engaño y la manipulación. El alivio se desvaneció. Entonces, esto es lo que va a pasar. Si quieres espacio, lo tendrás. Si quieres independencia, la tendrás por completo. Volví a la mesa y tomé los documentos. David, tienes 30 días para devolver los 20,000 pesos que te di sin saberlo. Si no puedes, haremos un plan de pagos con intereses. Mamá, Thomas, dijo él, tienes una semana para decidir si quieres estar casado conmigo o prefieres estar soltero. Si eliges matrimonio, necesitaremos terapia. Si eliges estar soltero, necesitaremos abogados. Margaret, no puedes estar hablando en serio, intervino Rachel, pero no le permití terminar. No tendrás ningún apoyo financiero de esta familia hasta que aprendas a tratarme con respeto básico. No más regalos, no más préstamos de emergencia, no más tarjetas de crédito que yo pague. El rostro de Rachel estaba rojo de ira. No puedes cortarnos así. Somos familia. La familia se trata con amor y respeto.
Lo que me has mostrado no es ni una cosa ni la otra. Me dirigí hacia la puerta de la cocina y luego me giré. Ustedes querían demostrarme que no importo. Misión cumplida. Ahora van a descubrir cómo son sus vidas cuando realmente no importo. Los dejé sentados en mi cocina y subí a mi recámara. Desde la ventana los vi cargar todo en el coche de David. Sus voces se alzaban en discusión. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo parecido a la paz. Tenían razón en algo, me había aferrado demasiado, intentando mantener relaciones que ya habían cambiado más allá del reconocimiento. Pero también se equivocaban en algo. Soltar no significaba desaparecer. Significaba elegirme a mí misma, por una vez. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. 6 meses después, estaba sentada en un café en Florencia, viendo cómo el amanecer pintaba el Duomo con tonos dorados y rosas, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de David. Mamá, por favor llámame. Tenemos que hablar. Dejé el teléfono a un lado sin responder y tomé otro sorbo de mi cappuccino. El viaje a Italia que había reservado en mi momento de rebeldía se había convertido en algo mucho más significativo. Lo que iba a ser un tour de 2 semanas se volvió una aventura de autodescubrimiento de 3 meses. Después de que mi familia se fue aquel día de enero, pasé exactamente una semana esperando que Thomas tomara una decisión. Me llamó varias veces, dejando mensajes que iban de disculpas a enojo y desesperación, pero nunca regresó a casa ni me dio una respuesta clara sobre nuestro matrimonio. Al 8º día, llamé a Patricia, mi abogada. Quiero divorciarme, le dije. ¿Estás segura, Margaret? Eso es un paso muy grande. Tengo 67 años, Patricia. No tengo tiempo para pasos pequeños. Los trámites de divorcio fueron sorprendentemente sencillos. Thomas intentó reclamar la mitad de todo, pero Patricia documentó cuidadosamente cuáles eran bienes separados. Mi herencia, mis cuentas de retiro, mi casa, todo siguió siendo mío. Thomas se fue de nuestro matrimonio de 43 años con su pensión, sus pertenencias personales y exactamente lo que había aportado hace décadas. Se mudó temporalmente con David y Rachel, pero eso duró solo 3 semanas antes de que se cansaran unos de otros. La última vez que supe, estaba rentando un pequeño departamento al otro lado de la ciudad y trabajando medio tiempo en una firma de contabilidad. La cómoda jubilación que yo había financiado había terminado. David intentó devolver los 20,000 pesos en abonos, pero después del primer pago de 500 pesos, se detuvo todo. Contraté una agencia de cobranza, no porque necesitara el dinero, sino porque las acciones deben tener consecuencias. Rachel intentó otra táctica. Llegó a mi casa en febrero, con lágrimas y disculpas, diciendo que había estado estresada y que no había querido decir lo que dijo. Cuando mantuve mis límites con cortesía pero firmeza, ella me acusó de destruir su familia. Me dijo sollozando. Has puesto a David en contra de su padre. Yo no he hecho más que dejar de financiar su estilo de vida, respondí. Si eso destruyó todo, entonces no había mucho desde el principio. Para marzo, David dejó de llamar por completo. Supe por los vecinos que habían perdido su casa. La hipoteca que yo había estado subsidiando indirectamente finalmente los alcanzó. Se mudaron a una renta en un barrio más barato. Una parte de mí sintió culpa por eso, pero otra parte más grande sintió alivio de ya no ser responsable de limpiar sus desastres financieros. El viaje a Italia fue una revelación. Por primera vez en décadas, despertaba cada día pensando solo en lo que yo quería hacer, a dónde quería ir, qué quería ver. Sin tener que acomodar horarios de nadie más, ni considerar preferencias ajenas. Extendí el viaje 2 veces y después encontré un pequeño departamento en Siena para quedarme un mes. La dueña, Elena, era viuda y tenía mi edad, hablaba muy bien inglés y se volvió una amiga inesperada. Eres diferente a otros turistas estadounidenses, me dijo una noche mientras compartíamos vino en su terraza. No tienes prisa por verlo todo. Estás aprendiendo a vivir de nuevo. Tenía razón. Estaba aprendiendo a vivir otra vez. Pero más que eso, estaba descubriendo quién era realmente Margaret Thompson cuando no estaba definida por sus relaciones con los demás. Tomé clases de cocina y aprendí a hacer pasta fresca. Pasé horas en museos, disfrutando el arte que me hablaba sin que nadie me apurara. Tuve largas conversaciones con otros viajeros y locales, charlas que no tenían nada que ver con dramas familiares o responsabilidades domésticas.
Por primera vez en mi vida adulta, fui completamente egoísta con mi tiempo y atención, y fue maravilloso. Ahora, de regreso en Florencia para mi última semana en Italia, me preparaba para volver a un hogar y una vida muy diferentes a los que había dejado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Thomas. Margaret, dijo David, todavía estás en Italia. Realmente necesitamos hablar de algunas cosas. Por favor, llámame. Borré el mensaje sin leerlo completamente. Elena me había preguntado por qué no me quedaba en Italia para siempre. Tienes dinero. Tienes libertad. ¿Por qué regresar con gente que no te valora? La idea era tentadora. Podía vender mi casa en Estados Unidos, comprar algo aquí y empezar de nuevo por completo. Pero huir se sentía como dejar que ellos ganaran. Tenía una vida en Estados Unidos, amigos que había descuidado, intereses que había abandonado. Quería recuperar esa vida, no escapar de ella. Durante el desayuno hice una lista de cosas que quería hacer al regresar. Quería reconectar con mi vieja amiga Susan, con quien había perdido contacto porque a Thomas nunca le había gustado su esposo. Quería ser voluntaria en el refugio de animales, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Quería tomar clases de arte en el colegio comunitario. Quería vivir la vida que había dejado en pausa durante 43 años mientras era la esposa y madre perfecta. Mi teléfono sonó. Era David de nuevo. Esta vez contesté. Hola, David. Mamá, gracias a Dios. He estado tratando de comunicarme contigo por semanas. He estado ocupado. Mamá, necesitamos hablar. Las cosas han sido difíciles desde que te fuiste. No me fui. David, fui de vacaciones. Hay una diferencia. Han pasado 6 meses. Sí, han sido maravillosos. Hubo una pausa. Mamá, creo que te debo una disculpa. ¿Crees? Sé que sí. Todos la debemos. Lo que hicimos estuvo mal. Esperé. Antes, habría tratado de apurarlo para que se sintiera mejor, para suavizar el malestar. Ahora, lo dejé sentirlo. Rachel y yo nos estamos divorciando, dijo finalmente. Sentí una mezcla complicada de emociones, alivio, tristeza por él, y algo que podría ser vindicación. Siento escuchar eso, David. ¿De verdad? Siento que tu matrimonio fracasó. No siento que ya no estés con alguien que te animaba a tratarme mal. Ella dijo que estarías feliz por esto. Lo que me hace feliz es que me estés llamando tú mismo en lugar de dejar que ella controle nuestra conversación. Otra pausa. Mamá, he estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre cómo te tratamos. Tenías razón. ¿Sobre qué en específico? Sobre todo. Las mentiras, la manipulación, la forma en que te excluimos. Fue cruel. Sí, lo fue. Quiero arreglar las cosas. ¿Qué significa eso para ti, David? Quiero que tengamos una relación otra vez. Una verdadera, no la versión falsa y educada que hemos tenido estos últimos años. Miré hacia la calle Florentina, viendo a la gente apresurarse con sus rutinas matutinas y sus preocupaciones diarias. Qué simple puede ser la vida cuando no tienes que estar manejando las emociones de otros todo el tiempo. David, agradezco la disculpa, pero necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que se fue a Italia hace 6 meses. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he aprendido a ser feliz sin ti, sin ninguno de ustedes. Y aunque me gustaría tener una relación con mi hijo, no la necesito. No si eso me cuesta mi paz mental. Mamá, déjame terminar. Durante 43 años, organicé mi vida alrededor de las necesidades de los demás. Me hice más pequeña para que otros pudieran ser más grandes. Acepté migajas de cariño y lo llamé amor. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea. Ya no haré eso, David. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser porque me valoras, no porque necesites algo de mí. Te valoro. Entonces demuéstralo, no con palabras, sino con acciones. Acciones consistentes y respetuosas a lo largo del tiempo. ¿Cómo hago eso? Empieza por responsabilizarte de tus decisiones en lugar de culpar a Rachel por todo.
Ella no te obligó a mentirme. No te hizo excluirme de la Navidad. Esas fueron tus decisiones. Silencio. Ella hizo que pareciera que incluirte arruinaría todo. Y tú elegiste creerle en lugar de hablar conmigo directamente. Sí, lo hice. Y lo siento. Era la primera vez que él asumía toda la responsabilidad sin echar la culpa a nadie más. Gracias por decir eso. Mamá, ¿cuándo vuelves a casa? La próxima semana. ¿Puedo verte cuando regreses? Lo pensé. La vieja Margaret habría dicho que sí de inmediato, ansiosa por reconstruir la relación sin importar el costo. La nueva Margaret tenía otras prioridades. David, volveré el próximo jueves. Si quieres tomar un café conmigo el sábado siguiente, podemos hacerlo. Pero necesito que entiendas que no voy a regresar a la vida que dejé. Las cosas serán diferentes. ¿Diferentes cómo? Ahora voy a vivir para mí misma. Voy a seguir mis propios intereses, mantener mis amistades, tomar mis propias decisiones. Si quieres ser parte de esa vida, eres bienvenido, pero no serás el centro de ella. Después de colgar, me quedé mucho tiempo viendo cómo Florencia despertaba a mi alrededor. En unos días estaría de vuelta en mi casa vacía, comenzando de nuevo a los 67 años. Algunos podrían verlo como triste o aterrador. Yo lo veía como liberación. Elena me encontró ahí una hora después, todavía tomando mi cappuccino frío y sonriendo sin razón aparente. Te ves en paz, observó, sentándose frente a mí. Me siento en paz. Tu hijo, llamó. Sí, quiere disculparse para reconstruir nuestra relación. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Era una pregunta tan sencilla, pero me había tomado 67 años aprender a responderla con honestidad. Quiero regresar a casa y crear una vida que me haga feliz. Si mi familia quiere ser parte de eso, tendrán que ganarse su lugar. Pero si no, estaré perfectamente bien sin ellos. Elena levantó su taza de espresso en un pequeño brindis. Por las mujeres que aprenden a salvarse a sí mismas. Choqué mi taza contra la de ella, pensando en el mensaje de texto que había iniciado todo este viaje. Rachel tenía razón en una cosa, se fue a España con los que realmente importaban. Solo que no había entendido que la persona que más importaba era yo. 3 semanas después, estaba de vuelta en mi casa, que parecía un lugar completamente distinto. Había cambiado los muebles del lugar, comprado nuevas obras de arte, plantado flores que me gustaban en lugar de las que Thomas prefería. Me había reconectado con viejas amigas y hecho nuevas en mi clase de arte. David y yo tomamos café ese sábado, y fue mejor de lo que esperaba. Él también había cambiado, más humilde, más honesto sobre sus errores. Hablamos sobre la posibilidad de reconstruir la confianza, pero ambos entendimos que tomaría tiempo. Thomas había pedido verme, pero yo había rechazado. Nuestro matrimonio había terminado, y no tenía interés en revivir viejas heridas ni escuchar nuevas excusas. Rachel intentó llamar una vez, pero la dejé ir al buzón de voz. Su mensaje estaba lleno de culpas y autocompasión. Lo borré sin escucharlo hasta el final. Aprendí que hay relaciones que no valen la pena salvar. Pero ahí estaba yo, sentada en mi cocina iluminada por el sol una mañana de martes, leyendo un libro que había elegido, tomando un café preparado exactamente como me gusta, planeando un día que me pertenecía por completo. Me sentía más rica que nunca cuando financiaba los sueños de otros. Intentaron hacerme desaparecer, volverme irrelevante en mi propia vida. En cambio, me liberaron. Y por eso, a pesar de todo, estaba agradecida.